que bueno, no se alcanza a ver muy bien aquí. Esa tela que se pueden poner, por favor. ¿Está enchufado? El cablecito. Enchufado. No está enchufado. Está destrozado el cable. Toma. Ya ven por qué no hay que destruir las cosas. Pero bueno, entonces, aquí vamos a tener que explicar los que alcancen a ver acá. Fíjense, la función clave de la insulina con el transporte de los ácidos grasos va justamente en los dos principios con los que hemos trabajado en la anterior clase, que era presencia y ausencia. En ausencia de insulina, habíamos quedado que se necesita un sustrato que permita obtener energía de tejidos que no son a base de azúcar en sí mismos, que eran las proteínas y los ácidos grasos. Entonces esa es la ausencia de insulina. La ausencia de insulina hay degradación por beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Se saca piruvato y se obtiene ¿qué cosa después? Correcto, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son tres. El primer cuerpo, estos cuerpos cetónicos, entonces, ¿de dónde salían? De la beta oxidación de los ácidos grasos, de ahí sale. El primero, el acetato. El segundo, el beta hidroxibutirato. El más sencillo de todo junto con el acetato, el acetato. Todo esto sale de los ácidos grasos que se fraccionan y liberan esto. Y coenzima. El mecanismo que los separa se llama beta oxidación. Sin embargo, ¿de dónde vienen estos ácidos grasos? Los ácidos grasos, como dice aquí los que no alcanzan a leer, vienen de las grasas dietéticas. Nosotros comemos alimentos grasos y estos, para poder atravesar la barrera celular del intestino delgado, tienen que unirse a estas moléculas verdes, estas partículas verdes que, bueno, aquí no se ven, pero están por acá, que corresponden a los ácidos biliares. Los ácidos biliares se secretan para que se unan a las grasas y se saponifiquen. Cuando están unidas a las bilirrubinas se denominan, se llaman las grasas unidas a bilirrubinas, les mencioné ayer la semana pasada, kilomicrones. Entonces, grasa suelta es ácido graso libre. Para atravesar la barrera del intestino tiene que ser saponificado por los ácidos biliares, que ese es el proceso, y pasa a llamarse kilomicrones. Los kilomicrones atraviesan la barrera y ya pueden participar en la síntesis de ácidos grasos posteriores, que es lo que les he explicado, por ejemplo, con los triglicéridos, que hacen que los ácidos grasos sean de baja, alta y muy baja densidad. En contraste, por ejemplo, cuando son metabolizados en las células, uno por una, permanecen sintetizando la membrana celular, porque la membrana celular es fosfolipídica. Entonces, ¿de dónde sacan los lípidos para que sea fosfolipídica? De los ácidos grasos que nosotros consumimos. El transporte de los ácidos grasos es exactamente el mismo que hemos mencionado la semana pasada, que era a base de 3 proteínas. Siendo los de relevancia clínica, este no participa tanto, pero estos dos sí. ¿Y por qué serán importantes estos dos? Porque son los que reflejan el estado metabólico. Nosotros no cuantificamos insulina para saber el estado metabólico de los pacientes. Calculamos esto. Porque esto es un reflejo de lo que los pacientes comen. Comen alimentos proteicos que están empanizados
y ultra fritos en aceite son alimentos poliinsaturados. Si solo están hechos en un sartén con aceite X o Z, está saturado. Y si se lo come, por ejemplo, por eso están populares ahorita un modelo de cocina que se llama freidora de aire, porque con el calor que ejerce es solo aire caliente que termina cocinando a temperaturas altas el alimento sin una sola gota de aceite. Y el aceite que sale es el aceite animal. Es el aceite animal. Entonces no es un aceite adecuado. En contraste, la enfermedad prima asociada es el síndrome metabólico, que normalmente aquí hay una coalición, ¿verdad?, que hace que se generen confusiones con el síndrome metabólico, porque ¿qué es un síndrome? Son las apariciones de signos y síntomas propios de una enfermedad que en su conglomerado determina la presencia de una entidad clínica. Esa es la definición, ¿no? Es una enfermedad, signos y síntomas. El síndrome metabólico, sin embargo, está describiendo una serie de características intrínsecamente relacionadas con el metabolismo. Por eso, antes de hablar de síndrome metabólico, hemos tenido nuestra clase de metabolismo. Han aprendido cuáles son las sustancias que participan en el metabolismo, que son 3: glucosa, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Porque cada uno de estos está directamente relacionado. Ahora aquí ya saben de dónde vienen los ácidos grasos, saben de dónde viene la glucosa, saben de dónde viene la glucosa en ayunas, que como no comes hay glucogenólisis y gluconeogénesis, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la característica clínica que es la glucosa, ¿es verdad? Pero sin embargo, el problema está en que, por ejemplo, si ustedes ya han empezado su lectura sobre el síndrome metabólico, han visto que hay escalas que se contradicen. Desgraciadamente así es la medicina. Aquí les dejo 2 escalas: el ATP3, que he escuchado que lo han citado en su tarea de muestro, y el IDF. ¿Y cuál es la diferencia? El ATP3 es una cosa gringa que usan en todos lados, y el IDF es una cosa que utilizan en México y en Latinoamérica. Cualquiera de los dos sirven, pero ¿cuál es la cuestión? Si vas a citar uno, tienes que saber bien de memoria ese, no te puedes confundir. No puedes decir la glucosa del ATP3 y la cintura del IDF, no puedes. No funciona así. O usas una a la perfección o usas la otra. Idealmente tienes que usar las dos. ¿Y por qué las dos? Porque existe la posibilidad de que un paciente encaje en una descripción y luego encaje en otra. Por ejemplo, puede ser que tenga glicemia en ayuna súper elevada que no lleva valores de diabetes mellitus tipo 2 que son por encima de los 200 miligramos. Pero si el paciente vive con 170, 180, con una cintura escapular que me he olvidado poner, por ejemplo, menor a 90 centímetros, entonces ya está descoagulinado. ¿Tiene una intolerancia a la glucosa? Sí tiene. ¿Presión arterial está elevada? Sí tiene, pero no es obeso. Sin embargo, sí cumple criterios de síndrome metabólico. Ahora imagínense que le quitamos la cintura, la métrica de la cintura, y tiene este valor, pero tiene este otro valor en contraste con este otro valor. Entonces, idealmente tienes que conocer ambas escalas. La cintura, sin embargo, varía en IDF y ATP3. Les voy a dictar ahorita, que también me lo sé de memoria, porque como soy doctor tengo que saber, ¿no es verdad? Y es que el IDF está considerado en las mujeres, el ATP3, perdón, está considerado en las mujeres mayor a 90 y en los hombres mayor a 100, en contraste al IDF, que dice que las mujeres mayor a 100 y los hombres mayor a 110. La única diferencia. Entonces, ¿no es verdad? La glucosa, habíamos quedado, la glucosa se puede obtener de los 3 grupos de alimentos, ¿sí o no? Entonces, perfecto. Mayor a 100 miligramos decilitro, pero que no llega a valores de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, tenemos un síndrome metabólico cuando tenemos las características laboratoriales del síndrome metabólico, pero la glicemia no supera los 200 miligramos de decilitro. Y en ayunas no supera los 126 miligramos de decilitro. Porque estos no son criterios de síndrome metabólico, son criterios de diabetes. Esto es en ayuno. Y estos son los criterios de la diabetes, que pueden ser glicemia al azar, mayor a 200 miligramos de decilitro,
PTOG, o también prueba de tolerancia oral de la glucosa mayor a 200 miligramos de cilitro, síndrome severo de glucosa con mayor a 200 miligramos de cilitro, o toma de glicemia al azar mayor a 200 miligramos de cilitro. Todo eso es un diagnóstico de diabetes, pero ojalá fuera así nada más. La medida no es que te sale mayor a 200 miligramos de diabetes, no, tienes que volver a realizar al día siguiente. ¿Y en qué momento del día siguiente? En dos momentos: cuando se levanta y después de que come. En caso de que no haya comido, ¿qué le hacemos? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Yo recuerdo un grupo de muchachos que el lunes, por ejemplo, han agarrado y se han tomado glucosa dextrosa al 5%. Eso se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. En el TP3 lo mismo, mayor a 110 en ayunas, 140 post carga de 2 horas. ¿Qué quiere decir post carga? Que agarras y te tomas glucosa. Esto es PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa. La presión arterial 130/85, que ya son valores que están sugiriendo presión arterial normal alta o presión arterial hipertensión arterial de grado 1. Universal 130/85, 130/85. Hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos de cilitro, mayor a 150 miligramos de cilitro. ¿Por qué es esto importante? Porque, por ejemplo, deben haber escuchado alguna vez de una sustancia tónico muscular que se inyecta, que se llaman esteroides. Los esteroides, viene el nombre. ¿De dónde viene el nombre? Ésteres. Los ésteres habían sido enlaces a base de colesterol. Entonces, ¿cuál es el problema? La clase pasada yo les había mostrado un grupo de hormonas gigantescas que estaban hechas a base de colesterol. Entre ellas la testosterona y otras que eran las femeninas, como ser progesterona. Perfecto. ¿Los hombres necesitarán progesterona? ¿Gestan los hombres? O sea, sí hay pequeñas cantidades, pero ínfimas. Sin embargo, si la testosterona es lo que describe la calidad muscular, cuando tú te pones un esteroide, ¿qué es lo que se desarrolla más rápido? El músculo. ¿Cuál es el problema? Tú, a los jugadores de fútbol y compañía, o que participan en esos concursos, ¿cómo creen que van a estar gente que se inyecta ácido graso, proácidos grasos en la sangre? Van a tener hipertrigliceridemia y van a tener problemas metabólicos. Esto van a alterarse. Entonces, no es novedad si ustedes buscan en YouTube, en México y en otros países, están jugando un partido, se agarran su mano así y se tiran muertos. Porque han sufrido un infarto agudo de miocardio producto de aterosclerosis metabólica. Son tipos ultra fit. Se mueren porque es el único final que hay con el abuso de sustancias es la muerte. Es el único. Yo fumo, me drogo, consumo, me meto esteroides y el único final es la muerte. Y ustedes dicen, pero no voy a morir a mis 70. Esos 70 se vuelven 65. Y esos 65 luego se vuelven 60. Y luego esos 60 se vuelven 53 años. Que a esta edad te parece lejano. Pero si hay alguien aquí que se acerca a los 25 años, quiere decir que estás a 25 años de que tú, el mismo tiempo de vida que tú tienes ahorita, estás a ese tiempo de vida de que ya te empiecen a facturar estas cosas. Hay una razón por la que los futbolistas y demás se retiran temprano. No es porque sus cuerpos ya no puedan. Y el colesterol HDL bajo. Señales de que sea menor a 40 miligramos de cilitro quiere decir que hay hipertrigliceridemia y que su hábito alimentario es pésimo. El hábito alimentario de nuestro paciente que tiene HDL bajo es pésimo. Pésimo. En contraste tenemos el índice de masa corporal, que vamos a ser bien sinceros, y es una posibilidad que deben tener presente. Yo soy jurado de los exámenes de grado, de pregrado. Bueno, de grado ya no, es mucha mierda, pero de pregrado habitualmente soy jurado. ¿Qué es el examen de pregrado? ¿Se acuerdan de su TEA de muestro? Como una TEA de muestro que tú das solito,
Cuando ya has egresado, ya has hecho tu internado rotatorio, te has dado tus notas y ahora ya eres prácticamente médico. ¿Qué es lo que te falta? Examen de pregrado y luego tu examen de grado. Y en el examen de pregrado te dan un marcador así, tu caso clínico una hora antes, tu caso clínico, que vas a defender solo la hoja de admisión, imagínate. La hoja por la que vino urgencias, esa hoja tienes que defender. Tienes que saber de memoria, tienes que saber la afiliación, la historia de la enfermedad actual, motivos de consulta, antecedentes, laboratorios y tienes que preparar tu tratamiento. Todo eso tienes que hacer solo. Nadie te va a ayudar. Tienes una hora además. Entonces, si digamos que hay alguien ahí que te ayude, lo único que vas a hacer va a ser perder tiempo. Hasta que te organices con alguien más, vas a perder 45 minutos. Tienes que tener conocimientos aquí. Entonces sales y defiendes un infarto agudo de miocardio, no sé qué, y le dicen, calcula el índice de masa corporal. No agarras. En tu examen de grado no agarras. Pizarrita, ¿no? Por tantos divide entre tantos y empiezas a calcular. De eso se trata. A mí eso me parece una boludez, porque los médicos que te están evaluando, ellos no hacen así. Entonces, ¿en qué momento se ha dado ese grado de desigualdad? No sé, porque en este país nomás son así, pero aquí nomás son así. Ay, ¿qué ven la pizarra? Aquí nomás están llenos de huevas. En otros lados no. Sin embargo, el índice de masa corporal es más famoso justamente por clasificar la obesidad, que la mayor parte de la gente tiene dificultades definiendo obesidad, y la obesidad lo que es un estado metabólico, así como la desnutrición es otro estado. Justamente yo les había citado el ejemplo de la desnutrición marasmática y el kwashiorkor en contraste con la obesidad, los dos polos, los desnutridos y los obesos, que son estados. ¿Estados de salud? No, son estados metabólicos, que están reflejados por el contraste laboratorial y los hallazgos clínicos. ¿Qué hallazgos clínicos? ¿Cuáles de estos son laboratoriales y cuáles son clínicos? Este es clínico y la obesidad es clínico. Estos son laboratoriales. Entonces, tenemos hallazgos clínicos y laboratoriales. Eso lo vuelve un síndrome. ¿Qué tipo de síndrome? Metabólico. De ahí viene el nombre. En contraste, por ejemplo, no es verdad, con la diabetes, que es una enfermedad ultra infame, que dependiendo, ¿no?, a qué texto tú le preguntas, dependiendo a qué texto tú le preguntas, hay muchas definiciones de diabetes. Porque si ustedes entran en la página de la Organización Mundial de la Salud, que esa página es para bobis, es para gente que no tiene instrucción médica, es una paradoja, ¿no? La página de la Organización Mundial de la Salud es para que lean todos menos los médicos. Entonces, si quieren leer actualizaciones por país, sí, puedes entrar ahí. Y eso, porque las definiciones son infantiles prácticamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si ustedes agarran un libro de Medicina Interna de Harrison, ¿conocen ese libro? Un libro así, grande, grueso. El tomo 1 es así delgado, que es Introducción a la Hematología. El tomo 2, todas las enfermedades conocidas por los humanos, que no sean quirúrgicas. A ver. Todas las enfermedades de los humanos que no sean quirúrgicas. Hematológicas, infectológicas, neumológicas, neurológicas, renales, todas las enfermedades de los humanos que no sean quirúrgicas, porque si son quirúrgicas, ¿qué es lo que abre? El libro de Cirugía de Schwartz, son todas las enfermedades que se resuelven en un acto quirúrgico. Por si no se han dado cuenta, eso se han metido ustedes, ¿no? ¿Hay alguien aquí que está estudiando medicina obligado? ¿Sus padres lo habían metido palos acá? No, voluntariamente están aquí. Ergo, voluntariamente van a leer esos libros. Por si acaso. Pero, si disfrutan de este tipo de conocimiento y dicen, me gusta fisio, me gusta fisiopato, entonces el libro les va a caer de maravilla, les va a encantar la lectura.
van a tener hambre de leer más, van a decir, quiero saber esto, otro, quiero saber cómo se forman las anemias, quiero saber cómo se forma un aneurisma, quiero saber cómo se trata la epilepsia. Entonces ese libro les va a caer de maravilla. ¿Cuál es el problema? El Harrison, hecho por gringos, Harrison fue escrito en 1953, publicado en 1959, recibe actualizaciones cada año. La mejor versión era una antes de la que justo yo me he comprado, que es la 19ª. La mejor es una antes. ¿Por qué? Porque los textos como este, como Medicina Interna de Harrison, cuando hablen de diabetes, ¿saben cuál va a ser el problema? Va a hablar exclusivamente de diabetes, no te va a decir nada de su fisiopatología, porque el texto, el libro te va a asumir que tú ya sabes. Los libros de medicina, como Medicina Interna de Harrison, asumen que tú ya sabes gluconeogénesis, glucogenólisis, insulina, glucagón, cortisol, síntesis del cortisol, síndrome metabólico, valores normales. Todo eso ya tienes que saber para leer el libro. Por eso se llaman materias básicas, para que cuando abras los libros extensos y tensos lo leas, porque si no sabes va a empezar y no vas a entender. Y quieren que les dé un ejemplo, que era justamente donde hemos partido. La Organización Mundial de la Salud cataloga la diabetes como una enfermedad, mientras que el libro de Medicina Interna de Harrison, por ejemplo, lo cataloga como un trastorno metabólico crónico caracterizado por hiperglucemia persistente con tendencia a la alta. Sí, me lo sé de memoria, como ustedes también deben saber. No es algo maravilloso, es lo que yo estoy diciendo así, pero lo sé de memoria, no, es algo que yo tengo que hacer, como ustedes tendrán que hacer cuando estén en su lugar, en su momento, que les llegará, tranquilos. Entonces, fíjense la diferencia. Enfermedad por hiperglucemia, trastorno metabólico crónico caracterizado por hiperglucemia persistente con tendencia a la alza. Yo me voy a arriesgar más con esto, porque con esa super definición, si yo sé lo que estoy haciendo, hasta me puedo defender en una corte de ley si algo les pasa a mi paciente. Pues para eso es. Para que sepas exactamente de qué mierda estás hablando. Porque dice hiperglicemia persistente con tendencia a la alta. Quiere decir que tu glicemia sube y persiste en ese valor con tendencia a la alta. Ergo, no te cuidas, sube y sube y sube y sube. Eso quiere decir. Por eso me gustan las definiciones de los libros complejos, porque me ayudan a mí a entender la enfermedad. La diabetes, entonces, para mí es eso, un trastorno metabólico crónico caracterizado por hiperglicemia persistente. Ahora, las complicaciones de la diabetes son miles, porque las complicaciones de la diabetes se van a dividir en una que es súbita, que se llama complicaciones agudas, y otra que son las más jodidas de todas, que son más peligrosas que las mismas agudas, que se llaman crónicas. Las complicaciones agudas de la diabetes son dos, no hay más. Si tienes diabetes mellitus tipo 1, se llama cetoacidosis diabética. Si eres diabetes tipo 2, se llama síndrome hiperglucémico. Listo, se acabó. En contraste, por ejemplo, las crónicas de cabo a rabo son 1, enfermedad cerebral caracterizada por... ¿Alguien sabe cómo se llama cuando se obstruyen los vasos sanguíneos del cerebro? No. Europa. No, aneurisma no es. Europa. No saben, ok. Entonces, 1, síndrome embólico cerebral asociado a diabetes. Síndrome embólico cerebral. Segundo, retinopatía diabética. Tercero, miocardiopatía o enfermedad vascular. Tercero, gastroparesia diabética. Quinto, vejiga neurótica. Nefropatía diabética, pie diabético. Un montón. De los más graves de las crónicas, ¿cuáles son? Cardíaco y cerebral. ¿Por qué? ¿De dónde vendrán los eventos cerebrales de los diabéticos y coronarios? De aquí vienen.
La diabetes, actualmente, por ejemplo, tienen que leer una guía que a todo el mundo, a todos los doctores les encanta leer esa guía. Y les encanta citarla. Y están ansiosos por leer la guía, pero no por aprender, sino para cagar a los estudiantes, que no es para eso que se ha escrito la guía, ¿no? Para atender pacientes. Porque, por ejemplo, la guía actualmente, que está aquí, American Diabetes Association, Asociación Americana de la Diabetes, en contraste con la NICE, que es europea, National Institute for Health and Care, NICE. Y bueno, las Excellence y el WHO, miren, fíjense, no me había dado cuenta yo de esto. ¿Cuál es el último que cita mi texto? La Organización Mundial de la Salud. Es el último que lo cita. ¿Qué será? Entonces nos dice que tenemos criterios diagnósticos para establecer la diabetes, pero como les había dicho, la diabetes mayor a 200 miligramos de cilindro es diabetes. No funciona así. El hecho de que salga alterado quiere decir que nosotros empezamos un tamizaje con Z y G, tamizaje glucémico, en el que independientemente cuál de nuestros valores está alterado, la respuesta al final y el criterio diagnóstico certero es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Todos los demás valores, todos los demás son tamizaje. Encuentras un paciente con glicemia mayor a 126 en ayuno, le haces prueba de tolerancia a la glucosa. Es decir, tienes un valor y le buscas que obtener otro. Y así sucesivamente. Siempre. Tú le haces, empiezas haciéndole prueba de tolerancia a la glucosa, y a las 2 horas te tienes que hacer de nuevo, que recién vas a. De ahí vienen los criterios diagnósticos de la diabetes. ¿Cuál es el problema? En Bolivia, no sé qué mierda se creen acá, que son muchas cosas, ¿no? Para hacer caso a los criterios de la ADA, entonces tienen sus propios criterios diagnósticos. Son muy sencillos, en realidad. Fíjense cuánta huevada hay en el ASUS, Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo. El ASUS, no sé qué mierda se creen los doctores que hay ahí que dicen, no, los criterios de la ADA son específicos, sabemos los propios. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Por qué a mí me emputa tanto esto? Aquí. Para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 1, insisten que uno debe tener su perfil inmunológico con anticuerpo antiislote, antidescarboxilasa, antiinsulina. Como saben, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí es donde viene mi empute. ¿Tienes que hacerte un perfil inmunológico para diagnosticar diabetes mellitus tipo 1? No, puedes seguir los de ADA. ¿Cuál es la única diferencia? Menor a 30 años, diabetes 1. Mayor a 30 años, diabetes 2. Listo, ya está, ya diagnosticaste. Pero no, hay que poner el perfil inmunológico. Encima, en Bolivia tienes que hacer como una espera de un mes para que te hagan un perfil inmunológico. O sea, complican las cosas en este país en vano, huevado. ¿Ya? Les dejo aquí porque los criterios de la diabetes los van a hacer de tarea. ¿Y cuál es la cuestión? Esa es una tarea que debes saber de memoria. De memoria. A ver, creo que no estoy poniendo suficiente énfasis en esto. Tomen sus fotos, ¿no? Ahora bajen sus cámaras y presten atención. Escuchen mi melodiosa voz. Los criterios diagnósticos de la diabetes te los debes saber de memoria. A ver. Los criterios diagnósticos de la diabetes los debes saber de memoria. ¿Listo? Saber, por ejemplo, la escala de la hipertensión no te sirve de ni mierda. Mayor a 130, listo, es un hipertenso. Listo. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué nos molestan tanto? Porque son nabos aquí los doctores, son re nabos. Encuentran solo con qué joder a la gente en vez de enseñar. Ese es el único problema. Porque resulta que la presión arterial, y esto les voy a ir adelantando, no les va a servir ahorita para nada, porque ni siquiera estás en fisiología. Para determinar el diagnóstico de presión arterial es igualito que esto. Así.
Con esto se diagnostica la hipertensión. Automedición de la presión arterial y medición ambulatoria de la presión arterial. ¿En qué consiste cada una? La automedición de la presión arterial inicia cuando un paciente se compra un cuaderno de 5 pesos, le hace unas rayas así que las divide y se tiene que tomar la presión arterial todos los días a la misma hora. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Y luego vemos cuál presión es la que se repite y recién clasificamos su hipertensión. Recién. No es que 140, grado 2. Y la medición ambulatoria de la presión arterial quiere decir que el paciente se lleva consigo su esfigmomanómetro y si tiene que venir a trabajar igualito que yo, en los momentos en los que sospecha que tiene su pico hipertensivo se tiene que tomar recién. ¿Qué días? Todos los días. Todos los días. Distintas horas, pero si sospecha que tiene su pico hipertensivo. Todos los días. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y recién se diagnostica. Recién. Recién puedes decir. Y cuando ya está diagnosticado, sacas tu tablita y dices, en este grado de hipertensión está. Entonces, en base al grado de hipertensión en el que está el paciente, decidirá si tiene monoterapia, es decir, solo se toma un medicamento, terapia biasociada, se toma 2 medicamentos, o triasociada, que se toma 3 medicamentos. Entonces, cuando es monoasociada, se tomará su diurético, porque como ustedes saben, el flujo es directamente proporcional a la radio, inversamente proporcional a la longitud, de acuerdo a la ley de Poiseuille. Entonces, si pierdes flujo porque le estás orinando, te baja la presión. O si no, tomará un bloqueante de calcio con su diurético. Porque como ustedes saben, la meseta cardíaca o platón cardíaco está mediada por el flujo de calcio que activa los microfilamentos cardíacos del ventrículo. Entonces, si inhibes el ciclo del platón cardíaco, baja la presión. ¿No ve? Porque la máxima elongación de la fibra miocárdica determina el volumen de acuerdo a la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, si tú disminuyes la elongación miocárdica, disminuye el volumen y disminuye la presión. Ustedes ya beneficio 1, ¿no ve? Entonces ya saben eso. Y por último está la triasociada, que son beta agonistas, que es lo mismo, disminuyen la ley de Frank-Starling, disminuyendo el hipnotropismo cardíaco, por ende, interrumpiendo la máxima elongación de la fibra miocárdica. El beneficio para eso es, pues, porque pasas a fármaco y cuando ves sinotrópico positivo, cardiotrópico positivo, ¿para qué no te mueves? Para eso pasas por fisio 1. Ahora, si no han entendido lo que les estoy diciendo, tienen que ir donde su docente de fisio 1 y decirle ¡buuu! Porque debió haberles enseñado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, doctor, ¿el Holter para qué sería en este caso? El Holter es solo para identificar, ¿cómo se llama esto? Arritmias cardíacas. Te lo ponen acá y es un electrocardiograma perpetuo de 24 horas. Entonces, el cardiólogo, ¿qué es lo que hace? Las 20... Jodido es el médico. En una hora tiene que revisar, aunque le tome una semana. Ajá, ya te tengo. ¿Qué estabas haciendo a las 2 de la tarde? Es salir corriendo de mi oficina. Entonces tienes una taquiarritmia, porque los ejercicios físicos adrenérgicos desencadenan tu arritmia. Pero por si acaso, tengo que ver las otras 24 horas, incluso si ya tengo un diagnóstico. Sin flojera. Para eso. Vamos con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina se cataloga, tiene clasificación, no es que hemoglobina y son todas iguales, no. La hemoglobina pertenece a la familia de las hemoglobinas. Las hemoglobinas se van clasificando como las que ustedes están viendo ahí. Deben haber escuchado, por ejemplo, que el diagnóstico final y definitivo de la diabetes es con la hemoglobina glicosilada. Y eso es verdad. ¿Y por qué es verdad, doctor? Les voy a explicar. Primero vamos a clasificar la hemoglobina. Hemoglobina A1A, A1B y la más famosa de todas, que es la que diagnostica la A1C, también llamada Hemoglobina. esta, la hemoglobina A1C, es la que diagnostica la diabetes. La A1A, ¿para qué servía? ¿Por qué les estoy haciendo esta tabla? Para que nunca se hueven. Y porque si hay algún docente, cuando ustedes ya estén rotando en el hospital, que eso ya es el próximo año, si no se tiran en fisio, que si eso ya es el próximo año, van a ir a semiología, a las prácticas hospitalarias. El 70% de los pacientes, por no decir 80, 90, van a tener diabetes. Entonces, no van a tener excusa. Pero doctor, lo han internado por neumonía. Sí, pero también tiene diabetes. O
sea, me cago en lo que me acabas de decir, básicamente, ¿no? Entonces, no falta el docente gracioso que te dice, ¿para qué sirve la hemoglobina glicosilada? Para el diagnóstico de la diabetes. Ok, ¿y para qué sirve la A1C? Perfecto. Entonces, a ver, dime, ¿para qué sirve la A1A? Una pregunta boluda, porque es una hemoglobina que todo el mundo conoce. ¿Qué transportará? Esa hemoglobina que todo el mundo le dice hemoglobina es la A1A. La hemoglobina A1B, ¿qué es lo que funciona? Es patológica. Hiperfunción en la poliglofulia o en los trastornos talasémicos. ¿Conocen la talasemia? No, se los voy a dejar de tarea. Súper. Y la hemoglobina A1C, que es la de la glicosilación no enzimática. ¿Se acuerdan que les he dado el ejemplo la semana pasada? Se me cae mi caramelo, lo levanto y no tiene nada, porque todavía no le he puesto agua. Y ahora sí se me cae, ¿con qué lo voy a levantar? Con tierra, con pelos, con huevas. Eso se llama glucólisis. Entonces quiere decir que el azúcar, cuando entra en contacto con el agua, se vuelve pegajoso. ¿Y para qué se pegará? Y se pega anormalmente. Que se pegue dentro de la sangre, o sea, que se una el azúcar anormalmente a la hemoglobina, es patológico, no es normal. Y como se hace a través de propiedades químicas, se llama glicosilación no enzimática, porque se está pegando el azúcar a la hemoglobina sin enzimas. Se llama glicosilación no enzimática. Porque si yo mal no recuerdo, necesitas o presencia de insulina o de glucagón y sus respectivas enzimas para que haya eso. Sin embargo, no lo hace con eso. Entonces no es enzimático, es patológico. Entonces la hemoglobina A1C tiene el valor universal de tolerancia de menor a 6,5%. Este es el valor de la hemoglobina glicosilada. Si está en este rango o por debajo, está sano. Pero si está por encima, tiene diabetes. ¿Y qué es lo que lo hace tan certero para diagnosticar diabetes? ¿Cuánto tiempo de control tiene un diabético? 3 meses. 3 meses. Perfecto. Entonces yo le hago control de hemoglobina glicosilada y glicemia cada 3 meses. Que ahorita lo vamos a correlacionar para que entiendan de qué miedo estoy hablando. Si en los 3 meses viene y 45 minutos antes de la consulta se toma su metformina y su glibenclamida, ¿cómo va a estar su glicemia? Normal, porque ha tomado su antidiabético oral. ¿Pero qué no va a poder modificar de 3 meses? ¿Y por qué 3 meses? Porque la hemoglobina tiene que estar suelta por la sangre. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días. ¿Qué cree que le pasa a la hemoglobina cuando se libera? Pues se rompe, sale la hemoglobina. ¿Y a dónde sale? A un medio meloso. Pues la glicemia se cuela la hemoglobina y tú la cuantificas. 120 días, ¿cuántos meses son? 3. Prácticamente 3 meses. Por eso se hace cada 3 meses el control glicémico. Porque el eritrocito, que creo que es lo primero que te enseñan en la facultad de medicina, vive 120 días, que es prácticamente 3 meses. En realidad es 2 meses y 28 días, o sea, casi 3. ¿Está claro? Así de fácil es. Pero si tienes que agarrar y ¿no ven? Para entender este concepto. Entonces, ¿por qué está en porcentaje, sin embargo? Sencillo. Esta es mi hemoglobina. Esto es mi hemoglobina. Y esto es su 6,5%. Si es mayor a esto, quiere decir que más azúcar ocupa la hemoglobina. Por ende, más azúcar tiene circulando en su sangre. Por eso es un porcentaje. Porque, a ver, recordaremos, volveremos al semestre pasado, la saturación de oxígeno, ¿cómo se calcula? ¿O cuál es su unidad? 88. Quiere decir que de la hemoglobina, 88% de su superficie es oxígeno. Eso quiere decir. Y tiene que tener su curva de asociación-disociación de la hemoglobina. Quiere decir que se tiene que unir a la hemoglobina el oxígeno y que cuando ya ha llegado a los tejidos periféricos, tiene que poder soltarlo. Tiene que poder soltar el oxígeno. ¿No les han enseñado ese físico, no? Bueno, a mis estudiantes yo les enseñamos, a los demás, ok. Entonces así es como va. Así es como va.
Esta es la tabla de comparativa de los valores, ¿no? De acuerdo a las hemoglobinas. ¿Voy a necesitar que esto se lo sepan de memoria? No. Con que sepan esto es suficiente. A menos que alguno de ustedes encuentre pasión en la hematología, ya, digamos, memoríceselo hoy cuando ya sea hematólogo. Si yo sabía que iba a ser hematólogo desde el día que me aprendí la tabla de las hemoglobinas, ¿no? Pero para nada más sirve. Okay. Listo. La nefrona, que ya habíamos mencionado, que produce los síndromes glicémicos por difusión facilitada, que se traduce como glucosuria. Les he explicado, ¿no es verdad? ¿No les he explicado? A ver, voy a preguntar. ¿Saben cómo se produce la glucosuria en la diabetes? ¿Sí o no? No, ya. Si no me dicen, no pasa nada. ¿A mí les gustan los Simpson? Ya. ¿Se acuerdan del episodio de la religión de los... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos? Movimentarios. ¿No? Que el señor Burns ve que todo el mundo se está uniendo a la secta de los movimentarios y dice: tengo un plan, Smithers. Y se queda ahí. Y Smithers, ¿qué le dice? Señor, tiene que decirme el plan, si no, no pasa nada. ¿No ven? Lo mismo es aquí. No sé cómo se produce la glucosuria. Si no levantas la mano y dices, no pasa nada. ¿Listo? Ok. A ver, y algunos de ustedes tal vez están pensando, es que tengo complejo de parecer idiota si pregunto algo. Ya, ok. Entonces, les aclaro su complejo. Les aclaro su complejo por si tienen pena o tienen vergüenza de preguntar. La pregunta más estúpida es la que no se hace. Ok. Vamos. Polidipsia, poliuria, Polifagia y... Perfecto. Resulta que el túbulo renal, ya saben cómo funciona el túbulo renal. Siempre me llaman a esta hora, concha de broma. Han llevado fisiología renal, por lo tanto esto lo van a entender. Como les digo, muchachos, si no entienden lo que les estoy a punto de decir, siempre les digo, la responsabilidad de si entiendes o no entiendes, mitad es tuya, mitad es de tu docente. Entonces, ¿no? Todo lo que se queda aquí va a ser orinado. Todo lo que se queda en el segmento verde. Todo lo que vuelva aquí ha sido reabsorbido, quiere decir que está en la sangre. Resulta, ¿no? Tal vez tengo aquí la imagen. No, ya, presten atención. Resulta que la glucosa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto lo voy a borrar para que sea más claro. La glucosa comparte varias particularidades, por ejemplo, con el sodio y con el potasio, que la función renal determina su presencia en la orina. ¿Qué otras sustancias tienen esa en comparación? Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas, siempre debe haber poca cantidad de proteínas en la orina, porque si orinamos proteínas, perdemos presión coroidosmótica, perdemos funciones intrínsecas de las células, o sea, es una mierda. Okay. Resulta que aquí tenemos reabsorción, excreción. Empezaremos. Sodio. ¿Cuánto se reabsorbe? Fisiólogos. ¿Cuánto era? Uy, no se peleen por responder. Se reabsorbe entre el 90 al 95%. ¿Cuántos? Es decir, vuelve a la sangre, el sodio que vuelve a la sangre es entre 90 al 95%. Esa es su tasa de reabsorción renal. Quiere decir que el riñón sintetiza proteínas que permiten que el sodio regrese. ¿En qué cantidad? 90 al 95%. ¿Cuánto de excreción tendrá? 15 a 10%. Porque siempre hay un pequeño porcentaje que se queda aquí, que aumenta el 5%. Potasio, por ejemplo. ¿Cuánto de reabsorción tendrá? 55 a 60%. ¿Cuánto de excreción tendrá? Entre 40 a 60%. ¿Sí? Va de la mano con esto. Yo agarro, me encierro en mi cuarto a leer fisiología, que creo que debo, y me meto Coca-Cola y papitas Pringles. ¿Cómo reabsorbe el sodio la célula? Sencillo, agarra y aquí pone una bomba que reabsorbe esto
a expensas de esto. Por lo tanto, esto pierdo mucho. Entonces en la noche me va a venir un calambre cabrón porque he comido porquería. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es donde entra nuestra sustancia. ¿Qué sustancia estamos hablando? Glucosa. Perfecto. ¿Cuánto es la reabsorción normal de glucosa? 100%. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la excreción? 0. Eso es en condiciones normales. Sin embargo, ¿cómo hace el riñón para reabsorber esta sustancia? Es fácil, agarra, trae, pone una bomba que funciona a base de ATP del tipo sin porte o cotransporte. Agarra, reabsorbe sodio, ¿y saben qué más reabsorbe? Glucosa. Así es como del túbulo urinífero o nefrona, si quieren, vuelve a la célula. Pero de la célula tiene que volver ahora a la sangre, entonces necesita otra proteína. Esta proteína de paso se llama proteína GLUT. Entonces así es como regresa en condiciones normales. ¿Cuál es el problema? La proteína GLUT funciona por difusión facilitada. Ergo tiene 1, estereoespecificidad, quiere decir que por aquí solo puede pasar glucosa. 1. 2. Se encuentra yuxtapuesta a todas las otras proteínas en la membrana. Tercero, tiene un índice de transporte máximo o de saturación. ¿Cuál es el índice de saturación de glucosa en el riñón? 165 miligramos de decilitro. Es decir, que superior a esto, esto deja de funcionar. Supera los 165 miligramos de decilitro la glucosa en el riñón y esto deja de funcionar. Entonces, ¿dónde se queda la glucosa? Eso se llama glucosuria. Entonces, no, de acuerdo a nuestra fórmula, 2 por sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sérico sobre 2,8, que debería salir entre 270 a 310 miliosmoles por litro. ¿No ven? Si no saben osmolaridad, es culpa de su docente físico 1, es culpa mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fórmula de la osmolaridad plasmática dice que la glucosa es osmótica, ¿sí o no? Entonces, si es osmótica, quiere decir que ¿qué cosa jala? Entonces te produce poliuria. Orinas mucho porque jala mucha agua. Y al jalar mucha agua te deshidratas y tomas mucha agua. ¿Qué se llama tomar mucha agua? Polidipsia. Y el resto es por sencilla resistencia a la insulina. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué mierda utilizamos esto como un referente? ¡Tarán! Lo que ustedes están viendo aquí se llama, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? ¿Qué sirve para absorber aquí? Es el sistema yuxtaglomerular, ¿no ven? Yuxtaglomerular, al lado del glomérulo. ¿Cómo está compuesto? Arteriola aferente, arteriola eferente, células mesangiales, ¿verdad? Y en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cuantificamos esto? La hemoglobina glicosilada, ¿qué era? ¿Qué es? Es una proteína que se ha unido patológicamente, ¿qué cosa? A esa proteína. Glucosa. Es decir, por glicosilación no enzimática, la glucosa se ha colado, se ha pegado a la hemoglobina, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros utilizamos esto como referencia porque, caramba, ¿cuál era la enfermedad renal asociada a la diabetes? Nefropatía. Correcto. ¿Y cómo creen que sucede eso? Resulta que estos tejidos de aquí, que están hechos de vasos sanguíneos, adentro del tejido, como si fuera su esqueleto, tienen, ¿qué cosa? Están numerados. Se llama tipo 4. Colágeno. ¿Y saben quién puede sufrir glicosilación no enzimática? El colágeno. Y el colágeno, cuando se queda con la glucosa, los caramelos, ¿tú los puedes masticar o te vas a partir los dientes? Son duros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al colágeno? ¿Qué se volverá? Duro. Y el colágeno se degrada en azúcar. Entonces, el colágeno que reemplaza, entonces si es duro, ¿cómo se volverá el vaso sanguíneo? Si es duro el azúcar, ¿cómo se volverá el vaso sanguíneo? Eso se llama arterio, que en este caso el vaso sanguíneo se ha vuelto duro, arterioesclerosis. Pero eso es una degradación de colágeno. El colágeno es el que se ha necrosado, se ha muerto y ha sido reemplazado por tejido hialino. Entonces se llama arterioesclerosis.
esclerosis hialina. Cuando yo calculo el grado de glicosilación enzimática, no solo calculo el de la hemoglobina, también estoy calculando el del colágeno. Y estoy calculando el de la coagulación. Y estoy calculando el de las vasos sanguíneos. Entonces, este valor es universal. Si está en 7%, es 7% aquí, y es 7% aquí, y es 7% aquí, y es 7% aquí. Por eso lo pido. Por eso lo evalúo. Y por eso modifico pues mi tratamiento. Porque si la glicemia de mi paciente no mejora y su hemoglobina glicosilada no mejora, quiere decir que ese tratamiento no está funcionando. ¿Y cuál es el problema? Si este vaso sanguíneo se vuelve duro, el flujo se vuelve turbulento y el riñón se muere, porque la arteriola eferente es la que nutre a la nefrona. Entonces, si ese vaso sanguíneo está colapsado y muerto, la nefrona colapsa y muere. Y ya no filtras orina, y ya no haces nada de estas funciones. Se llama insuficiencia renal. Listo. Y bueno, aquí les dejo la vía, ¿no es verdad?, de todas las interacciones de la glucosa. Estas son todas las interacciones de la glucosa en fisiología. Porque si fuera de las anormales, lo hubiera puesto aquí, pero como esto es clase de fisio, para que vean.